Muy buen día y bienvenidos a la clase de Geometría y Trigonometría. En este tema abordaremos el día de hoy lo que es ángulos entre dos paralelas cortadas por una secante. Durante el desarrollo de esta clase recordaremos lo que era una recta, una paralela y una secante, a su vez de las formas de los ángulos que existen entre estas. El desarrollo de la sesión consiste en resolver un ejercicio de cada uno de estos tipos que veremos el día de hoy. Por lo tanto, al finalizar esta clase, aprenderás cómo realizar de la manera correcta los ángulos entre unas paralelas cortadas por una secante. Primero, recordaremos lo que es una recta. La recta es una línea única en una dimensión que está formada por una cantidad infinita de puntos que suceden en la misma dirección. ¿Esto qué significa? Que si al momento de hacer más grande una recta, veremos que no es una simple raya, simplemente veremos muchos puntos que van a una misma dirección. También recordemos que una recta, al ser en una sola dirección, debe ser igual a 180 grados por los dos lados. Esta recta tiene un inicio y un fin, ya que si no sería una recta infinita. A su vez, al saber ya que es una recta, podemos saber cómo se definen las paralelas. Las paralelas son dos rectas del plano que por más que se prolonguen no llegan a encontrarse. ¿Por qué es esto? Unas paralelas simplemente son dos rectas como las que vemos aquí, las cuales deben de tener el mismo ángulo de separación. ¿Por qué es esto? Porque así estén desfasadas, una sea un ángulo más o un ángulo menos, en algún momento en el infinito llegarán a toparse y ya no serían las paralelas, por lo cual siempre deben de estar de esta forma. Como lo dice aquí, no tiene ningún punto en común, que quiere decir que nunca se podrán interceptar. Le pongo el mismo ejemplo, en las cuales a mayor rasgo se puede ver lo que es una paralela, siempre teniendo el punto A y B en una y el punto C y D en otra. Esto es muy importante porque nos dará la denotación más adelante de los ángulos partidos por una secante. Seguimos con la siguiente definición, una recta secante. La recta secante es una línea que intercepta otra superficie o línea. También pueden existir secante de dos o más rectas, que son toda recta que corta a otras. ¿Cómo se podría ver esto? Se podría ver como lo tenemos a continuación, que simplemente son dos líneas que tienen una intercepción. La intercepción es este puntito donde se juntan. Esto lo podemos ver en las X, en las cruces, en los signos de más o en cualquier forma que se pueda tener una intercepción. Para que sea una recta secante tiene aunque sea que tener un punto en común de intercepción, ya que si no, se estaría hablando de una paralela. Las rectas perpendiculares en la mayoría de los casos, cuando cortan, tienen a formar un ángulo de 90 grados como aquí nos los muestra, que son estos puntitos. Recordemos que un ángulo de 90 grados se denota por estas líneas o puntitos que llegan a tener. Después, ya sabido que es una línea, una paralela y una secante, ya podemos juntar todas estas para poder tener las paralelas cortadas por una transversal, en la cual se tiene este pequeño diagrama, en el cual las líneas rojas son esas paralelas. Si nos damos cuenta, tienen el mismo ángulo como lo muestran, tienen la misma distancia, que es AC, B y D, y a su vez tenemos nuestra línea azul, que es nuestra transversal, que en otras palabras podría ser nuestra secante, pero si nos damos cuenta, intercepta con estas líneas. Nuestra intercepción en la línea de abajo sería
la denotada por la letra F, y en la letra de arriba sería la denotada por la letra E. Así como podemos ver, tenemos nuestra única paralela con nuestra secante o nuestra transversal que la está partiendo. Siguiente, tenemos que saber que no simplemente es que una línea corte a nuestras paralelas. Tenemos que saber que existen otros tipos de definiciones, las cuales nos hará más fácil al momento de querer sacar los ángulos correspondientes para evitarnos hacer tantos cálculos y a su vez poder sacar más rápido sus ángulos. En el primer caso de ellos, tenemos las primeras dos definiciones, que son ángulos alternos internos, que dice, se encuentran en el mismo lado de la secante, en la zona interior de las paralelas y son congruentes. En este caso, serían nuestros ángulos que están al interior de las paralelas, tenemos nuestra paralela, y el interior sería toda esta parte. Entonces serían nuestros ángulos que conforman el número 31.76 y el 148.24. Entonces, como lo dice en la definición, se encuentran a distinto lado. ¿Qué quiere decir? En este caso, los ángulos alternos internos serían los que se denotan por el mismo color, pero están dentro de la paralela. En este caso serían 148.24 y este 148.24. Si nos damos cuenta, son del mismo color. O también podrían ser los 31.76 y los 31.76 que tenemos de este lado. Si nos damos cuenta, son del mismo color. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en algún ejemplo nos dan este ángulo y nos piden sacar el ángulo de esta parte, sabemos que es el mismo, así sucesivamente. Si nos dan este ángulo y nos piden sacar su ángulo alterno interno, sabemos que sería este y sería el mismo ángulo. Por otro lado, tenemos los ángulos alternos externos. ¿Estos cuáles son? Son los que se encuentran a distinto lado de la secante en la zona externa de las paralelas y son congruentes. Esto es lo mismo que los ángulos alternos internos, pero en la parte de afuera de las paralelas. Si nos damos cuenta, también tenemos ángulos aquí. Entonces, ¿cuáles serían nuestros ángulos alternos externos? Serían los que son denotados por el mismo color, como en este caso serían los naranjas, o podrían ser los verdes que tenemos aquí. Ya sabido esto, podemos seguir con las siguientes dos definiciones. Las siguientes dos definiciones son, el primero de ellas, ángulos adyacentes. Poseen un lado en común. Los otros dos son semirrectas opuestas y estos son suplementarios. Suman 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que son donde cruza alguna de nuestras líneas y forma ángulos. ¿Por qué es importante esto? Porque como hemos dicho, una recta tiene 180 grados, pero cuando la parte una secante, sabemos que su ángulo adyacente, por ejemplo, en este caso de 148.24 va a ser 31.76. ¿Por qué? Porque si a 180 grados, que es lo que mide la recta, le restamos los 148.24, nos va a dar como resultado 31.76. Muy bien, ya dado esto, seguimos con la siguiente definición. Los ángulos opuestos por el vértice son todos los lados de uno, son semirrectas opuestas del otro. ¿Dónde lo veríamos esto? Estos serían, como lo dice, opuestos por el vértice. Recordemos que nuestro vértice es el punto de intersección que tenemos cuando la secante parte. Entonces, si nos dice que son opuestos, serían los que, si lo quisiéramos ver de alguna forma, serían el espejo del ángulo.
En este caso, tenemos 148.24 y su espejo es como si tú te vieras en un espejo. Sería exactamente lo mismo, pero del otro lado. Igual en este caso, tenemos 31.76 y si se viera en un espejo, veríamos que del otro lado sería el mismo ángulo. Una vez dadas estas anotaciones, ya sería más fácil poderlo sacar. Por último, tenemos los ángulos colaterales internos y externos. En el primero de los casos, tenemos los colaterales internos, que son los que están del mismo lado de la secante y entre las rectas. En nuestro ejemplo, ¿cuáles serían estos? En este caso, serían los mismos lados de la secante y entre las rectas. ¿Cuáles serían entre las rectas? Pues todos los que están adentro, pero como dice del mismo lado de la secante, ¿qué quiere decir? En este caso podrían ser los ángulos marcados con rojo o los ángulos marcados con morado. En este caso pasa lo mismo. Sabemos que nuestra secante es igual a 180 grados, entonces si de un lado nos dan que mide 148.24, le tendríamos que restar 180 para que nos diera nuestro ángulo de aquí. Al igual que esto, si nos dan 148.24, le tendríamos que restar 180 para que nos dé el ángulo de aquí. Si te das cuenta, son los que están denotados por, en este caso, el mismo color. Después tenemos los ángulos colaterales externos. Estos son los que se encuentran del mismo lado de la secante, pero fuera de las paralelas. En este caso, tenemos nuestra secante, nuestras paralelas y como lo hice, fuera de nuestras paralelas, que serían a los lados de ellas. Pasa el mismo caso. Tenemos la secante y en este caso, por ejemplo, tenemos los ángulos en verde. En este caso nos marca 148.24. Si quisiéramos saber cuánto vale este ángulo, simplemente le tendríamos que restar 180 grados y nos los daría. Para facilitar tu entendimiento, los marqué del mismo color, siendo los ángulos colaterales externos los marcados de verde y de azul. Por último, tenemos los ángulos correspondientes. Están los que dicen que están en el mismo lado de la secante, uno en la parte interior y otro en la parte exterior de las paralelas y son congruentes. En este caso nos dice que tenemos uno en la parte interior y otro en la parte exterior, por lo cual pasa lo mismo. Nuestra secante mide 180 grados. Si quisiéramos sacar el ángulo correspondiente, simplemente es el ángulo que nos está dando el problema. En este caso podría ser 131.76, le restamos 180 grados y nos daría 148.24. Sabemos que están bien porque al momento de sumar estos ángulos nos da 180 grados. Es por eso la importancia de saber que una recta es igual a 180 grados, porque si sumamos estos ángulos o estos o estos o estos, nos debe de dar al finalizar 180 grados. Muy bien, eso fue la clase de hoy. Esperemos que te sirva y le veas la importancia a las paralelas cortadas por una secante.